por un tema de cruce de material hice la filosofía contemporánea 2, ¿no? ¿Ya? El orden se ha invertido, bueno, eso ya no es responsabilidad mía, pero igual, el orden de los factores no va a alterar el producto, ¿ya? Muy bien, vamos a hacer entonces la filosofía contemporánea número 1, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos que recordar que esta es la filosofía del siglo XX, ¿ya? En la filosofía del siglo XX tenemos, como tú sabes, ¿no? Frente a la tesis de la modernidad de que el hombre progrese debido a la razón, tenemos continuadores y críticos, ¿te acuerdas de esto? ¿Ya? Entonces, hay quienes cuestionan, por ejemplo, que la razón no llegue necesariamente ¿no? al progreso, ¿no es cierto? Eso quienes lo cuestionan, el marxismo, el existencialismo, la filosofía analítica, el pragmatismo y el postmodernismo, ¿no es cierto? En cambio, quienes están de acuerdo con esa tesis de la modernidad son la fenomenología, el positivismo lógico y el racionalismo crítico, ¿de acuerdo? Bien, veamos algunas teorías. Veamos en primer lugar el espiritualismo, ¿ya? Como hemos visto, el espiritualismo cuestiona esta idea de la racionalidad, ¿no? Porque para ellos hay cosas que la razón no puede explicar, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, más bien, mira, acá está en sus características, por eso está el ser irracionalistas, ¿ya? Porque consideran que hay cosas que la razón no puede explicar, ¿de acuerdo? Anticientificista también, porque quien se piensa que la ciencia no lo puede explicar todo, ¿ya? Muy bien. Henry Bergson es el máximo representante del espiritualismo, ¿no? Y justamente una de las cosas que él plantea es esto que te acabo de señalar, la limitación de la ciencia, ¿ya? Dice que concebimos el mundo como ordenado fijamente debido a la ciencia. La ciencia nos da ese modo de pensar así esquemático, ¿ya? Rectilíneo, ¿ya? Estático, cuando en realidad el mundo no es así, pues el mundo no es así, ¿ya? Todo está en constante movimiento, ¿de acuerdo? Eh, También señala Bergson que hay dos formas de tiempo, ¿no? El primero que es el tiempo real, que es el auténtico, que es duración pura, que tiene que ver con estados de la conciencia, y el segundo que es el tiempo especializado, que es el homogéneo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, tenemos un tiempo, repito, que es subjetivo, ese es el tiempo auténtico, ¿no? ¿Ya? Este, lo que es el tiempo para nosotros, ¿no? Por ejemplo, como les decía, ¿no? Cuando uno se divierte, uno se siente bien, siente que el tiempo pasa más rápido, ¿no? Cuando uno está aburrido, uno siente que el tiempo pasa más lentamente, por ejemplo, ¿no? En cambio, el otro es el tiempo especializado, ¿no? El que medimos con el reloj, el que medimos a través del paso del día y la noche, ¿no es cierto? Ese es el tiempo especializado, ¿no es cierto? Homogéneo. Que como tú bien sabes, no es el tiempo verdadero, pues, ¿no? Porque si no, yo te pregunto lo siguiente, a ver. Supongamos que la Tierra dejara de girar, ¿ya? Entonces no habría día y noche, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nos quedamos acá, ¿ya? En permanente día nomás, ¿ya? El hecho que la Tierra no gire, no haya día y noche, ¿significa que el tiempo se detiene? No, ¿no es cierto? Pues entonces el tiempo no necesariamente tiene que ver con el día y la noche, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Ese es el tema, pues, que propone Verso, ¿ya? ¿Qué es el tiempo, no? Sobre el tiempo bastante se habla, ¿no? Incluso hay quienes piensan que el tiempo en realidad no existe, ¿no? Solamente es un eh, estado subjetivo del ser humano, dicen algunos, ¿no? Bueno, ahí lo vamos a dejar, ¿ya? ¿Qué más? También consideran que Dios es el elan vital, ¿ya? ¿Qué es elan vital? Elan vital es el impulso creador, ¿ya? La fuerza creadora, ¿ya? Este verso le va a llamar a ese impulso creador Dios, pues, ¿ya? Entonces, el elan vital es el que propicia, por ejemplo, el surgimiento de la vida y la evolución de la vida también, ¿ya? A esa fuerza creadora, a ese impulso creador llamado elan vital, ¿no? Es el que, es el que Bergson considera que es Dios, pues, ¿está bien? Como tú verás, no es un ser consciente que tiene un plan, no, sino ve a Dios más bien como un impulso creador, ¿no? Energía viva que permite la evolución, ¿ya? Así entiende Bergson a Dios, ¿de acuerdo? Y la materia que vendría a ser entonces es el residuo, ¿ya? Las obras de este impulso creador, ¿ya? Por tanto, la materia es pasiva y muerta, ¿no? Mientras que en cambio el ambital es activo y vivo, pues. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ver la fenomenología, ¿no?
¿Hasta ahí alguna pregunta de repente sobre lo que propone Bergson? Hemos visto básicamente cómo cuestiona, ¿no?, a la ciencia, ¿no?, por pretender ver todo como quieto, estático, esquemático, cuando todo está en constante movimiento y relación con las demás cosas, ¿no? Hemos visto también las dos formas de tiempo que hay, el subjetivo, que es el tiempo real, y el homogéneo, que es el especializado, y ese no es real. Hemos visto que el elan vital, que es el impulso creador. No sé si hay alguna duda, preguntas. Vamos. ¿Cómo, Sí, profesor, sí, a ver. cómo que Dios como era vital? Claro, a ver. Esa fuerza, si tú quieres espíritu, fuerza, ¿ya?, que genera el surgimiento de la vida y la evolución, ¿ya? Esa fuerza vital, ¿ya? Por eso se llama elan vital, pues es una fuerza o energía vital, ¿ya? Esa fuerza o energía vital, ¿ya?, que propicia la vida, propicia la evolución, ese es Dios, ¿me entiendes? ¿Qué es Dios entonces? Si tú quieres, fuerza de vida, ese es Dios, ¿ya? La fuerza o energía vital, ese es Dios. ¿Me entiendes? No es una persona, no es un viejito barbado que tiene un plan para nosotros y que vamos al apocalipsis. No, no, eso es del catolicismo. No, no, no. Para Bergson, Dios es esa energía, esa fuerza que genera vida y evolución. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profesor, gracias. Uh-huh. ¿A qué se refiere? Dice, tú eres con estados de la conciencia yuxtapuestos. Estados de la conciencia yuxtapuestos, o sea, como que las cosas se dan una después de otra, en fila, ¿ya? Una después de otra, ¿ya? La ciencia quiere mostrarte las cosas así, como que se dan una después de otra, en orden, en filita. Pero no, pues en realidad las cosas se dan, muchas se dan al mismo tiempo, simultáneamente. No hay un orden así yuxtapuesto, es uno después de otro en fila. No, 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 no. La ciencia quisiera que así sean las cosas, pero en realidad las cosas que ocurren en el mundo ocurren de manera simultánea, ¿ya?, de manera paralela, no necesariamente yuxtapuestas, ¿ya? A eso se refiere. ¿De acuerdo? Listo, ya, sigamos, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver la fenomenología, ¿ya? Este señor de acá se llama Edmund Husserl, ¿ya? Y él se va a dar como tarea continuar con los planteamientos de la modernidad, ¿ya? ¿Te acuerdas que de René Descartes estaba buscando un método, ¿ya?, científico, ¿no es cierto?, para hacer de la filosofía una ciencia estricta, rigurosa, ¿no es cierto? Ya. Esa misma tarea la va a retomar Edmund Husserl, ¿ya? Va a tratar de crear un método y va a proponer justamente el método fenomenológico, ¿de acuerdo? Pero vayamos por partes. A ver, primero, para Husserl, la ciencia ya no debe estudiar apariencias. Las ciencias deben estudiar esencias puras, ¿ya? ¿Qué son esencias puras? Son entidades ideales que se hallan en la conciencia. Esas son esencias, ¿ya? Por ejemplo, hablemos, para que entiendas qué es una esencia, hablemos de la esencia humana. ¿Ya? Este cuerpo, esta carne, huesos que tenemos, tendones, ¿ya? Nuestro cuerpo, esa no es nuestra esencia. ¿Ya? Nuestra esencia vendría a ser nuestro ser, ¿ya? Nuestro ser, esa es nuestra esencia. Entonces, para los psicólogos, nuestra esencia sería nuestra personalidad. Para los espiritualistas, nuestra esencia sería nuestro espíritu, ¿no es cierto? ¿Ya? O yo ancestral, qué sé yo, ¿ya? Entonces es la esencia. ¿Cuál es la esencia? Entonces la ciencia tiene que hacer eso, ¿ya? Eh, Conocer las esencias, estudiar esencias, ¿de acuerdo? Acá está, ¿ves? Las esencias son universales y son necesarias, por tanto no están justificadas por ninguna observación o experimentación, ¿ya? Sí, porque una esencia no se puede ver, si no se puede observar, no se puede experimentar, ¿ya? Pero son universales y necesarias. ¿Qué quiere decir? Que son racionales. Por ejemplo, ¿ya? Si hablamos de alma humana, por ejemplo, que sería nuestra presencia, entonces seguramente Husserl te diría, o espíritu si tú quieres, ¿no? Husserl te diría, eso no se puede ver, ¿no es cierto? ¿Ya? El ser, nuestro ser, no se puede ver, nuestro cuerpo sí, nuestro ser no. Sin embargo, sabemos de su existencia, ¿no?, debido al razonamiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos un comportamiento inteligente, organizado, entonces tenemos que tener una conciencia, alma o personalidad, como querramos llamarle, ¿no? ¿De acuerdo? Por tanto, existe la esencia humana, aunque no la veamos. ¿De acuerdo? ¿Qué más? El método fenomenológico, sin embargo, propone el método fenomenológico llamado la epoge.
¿ya? Dice que para acceder, sin embargo, a tales esencias, ¿ya? Hay que poner entre paréntesis, ¿ya? El mundo exterior. ¿Qué quiere decir? Que hay que dejar de lado, eso se refiere con poner entre paréntesis, hay que dejar de lado eh, los prejuicios, ¿ya? Es incluso los conocimientos anteriores, incluso el sentido común, que muchas veces nos engaña, ¿de acuerdo? Ya te voy a dar un ejemplo de cómo el sentido común nos engaña, ¿ya? Por ejemplo, ¿por qué crees que el hombre creía que la Tierra era el centro del universo? Sí, en parte por sus creencias religiosas, pero también por su sentido común. Porque, a ver, tú levantas la mirada y ves que el sol sale del este y se oculta, perdón, sale por el oeste, ¿no es cierto? Miento, estoy diciendo bien. Sale por el este y se oculta en el oeste, o sea, el Pacífico es oeste, ¿no? Ya, listo. Entonces tú ves eso, entonces tú dices, ah, el sol es el que se mueve. El día y la noche es por el movimiento del sol. El sol nace y se oculta y así es el día y la noche. El sol alumbra es de día, el sol se oculta es de noche. Eso te dice el sentido común, la observación. Pero en realidad estás equivocado, pues estábamos equivocados, ¿no? Luego descubrimos que no era así, que el día y la noche tenía que ver con el movimiento de rotación de la Tierra, ¿no? Y eso de que parecía que el Sol se movía era pura apariencia nomás, ¿ves? Entonces por eso hay que dejar de lado el sentido común, incluso la observación, el mundo exterior, pues, ¿ya? Porque eso nos va a llevar a la confusión, ¿ya? Entonces hay que dejar de lado el mundo exterior, los prejuicios, el sentido común, para poder llegar a conocer realmente las esencias de las cosas. ¿Ya? Ese es el método fenomenológico. Listo. ¿Alguna pregunta, chicos? A ver. ¿Qué significa epogeo? La epogé, ese es el método fenomenológico. Y epogé significa poner entre paréntesis, ¿ya? El mundo exterior. Eso es epogé. Sí, epogé también en algunos textos aparece como epoché, ¿ya? Epoché, ¿ya? Ese es el método fenomenológico. ¿De acuerdo? Ujú. Gracias, profesor. Ya, no hay de qué. Ya, continuemos, ¿ya? Ahora vamos a ver el existencialismo. Mira, justamente el existencialismo va a aplicar ese método fenomenológico o epogé. Por eso acá dice, mira, influenciados por la fenomenología. ¿Dónde está su influencia? En que van a tomar ese método, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a la hora de estudiar la esencia del ser humano, ¿ya? Ellos van a tomar eso. Entonces, por ejemplo, a simple vista, ¿ya? Decimos que hay diferencias entre el hombre y la mujer, ¿no es cierto? Ya te salen a decir que el hombre es más fuerte, etcétera, ¿no es cierto? Ya. Pero si tú analizas la esencia de las cosas, esencialmente no somos diferentes, ¿ah? A ver, dame una diferencia esencial entre hombres y mujeres. A ver, inténtenlo, a ver. ¿Cuál sería la diferencia esencial? No hablo del físico, ¿ah? ¿Ya? Físicamente hay diferencias, pues, anatómicas, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿No es cierto? Ya, pero esencialmente, si tú te pones a pensar, no hay diferencias. ¿Ya? No, que ellas son miedosas, no, eso ha sido impuesto socialmente, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, entonces el existencialismo va a utilizar ese método fenomenológico llamado epoge para hablar acerca de la esencia humana. ¿Y sabes qué? El ser humano tiene esencia. ¿Ves? A nadie se le había ocurrido preguntarse eso, porque todos partían ya, busquemos la esencia humana. Pero el existencialismo dice no, incluso eso hay que ponerlo en tela de juicio, entre paréntesis, y ir a la pregunta más atrás todavía, más atrás, ¿ya? Más atrás de la pregunta de ¿cuál es la esencia humana? Más atrás está la pregunta de, y a todo esto, ¿el ser humano tiene esencia? ¿Ya? Y el existencialismo llega a la conclusión de que el ser humano no tiene esencia, ¿ya? Solamente tenemos existencia. De ahí viene el término existencialismo, pues justamente, ¿ya? Existencialismo. Cuando nacemos solamente somos existencia, no tenemos esencia, ¿ya? Digamos que los animales sí tienen esencia, ¿no? El perro, el gato, su esencia está en su ADN ya, ¿de acuerdo? Ahí está definido todo su comportamiento, etcétera. En cambio, el humano, sí, ¿no? En tu ADN no está definido si vas a ser ingeniero, médico, abogado, rastafari, ladrón, músico, no, no, no. Eso tú lo vas a decidir luego, ¿de acuerdo? Entonces el ser humano no tiene esencia, ¿ya? Bueno, por eso Heidegger empezó por el estudio de la ontología, ¿ya? Comenzó a preguntarse acerca del ser, ¿ya? Pero luego dice, ¿no?
Indagar acerca del ser me va a llevar necesariamente a a la antropología. ¿Por qué? Porque ¿quién es el único ser que se pregunta sobre su ser? Ese es el ser humano, pues. ¿Ya? Ningún animal se pregunta sobre su ser, ¿sí o no? El perro no está preguntándose cuál es mi ser, ¿no es cierto? ¿Ya? Menos qué voy a hacer, tampoco se pregunta, ¿no? El único que se pregunta sobre su ser es el hombre. Por eso, estudiar la ontología, que es la rama de la filosofía que estudia el ser, presupone necesariamente, ¿ya? La antropología, porque vamos a hablar del hombre, el único que se pregunta sobre su ser, es más, el único que tiene conciencia que existe, el único que tiene conciencia de que su existencia es efímera, es decir, el único que sabe que va a morir es el hombre, ¿ya? Sabe que existe y sabe que en unos años ya no va a existir, va a morir, ¿no? El único que sabe eso es el hombre. Te vuelvo a repetir, ningún animal, ¿no? Tiene conciencia de su existencia, ningún animal sabe que va a morir, ningún animal se está preguntando acerca de qué va a ser, ¿ya? Etcétera. Muy bien. Por eso dice Heidegger que el hombre es un Dasein. ¿Qué significa Dasein? Es una palabra alemana que significa estar ahí o ser ahí. ¿Ya? El hombre es un Dasein, o sea, es un ser ahí. ¿De acuerdo? Ahí. ¿Qué quiere decir ser ahí? O sea, existente. Pues estar ahí es existir. ¿Ya? Pero no solamente estar ahí y existir, sino que además de estar ahí y existir, es consciente de su existencia. Es consciente de su existencia. ¿Ya? Luego también Heidegger dice que el hombre es un ser para la muerte. A ver, atención con esto, ¿eh? Un ser para la muerte. Parece pesimista, ¿no? ¿Pero a qué se refiere con un ser para la muerte? Dice que aquel ser que está ahí, el hombre, ¿no? Ya dije que es un ser que está ahí, ¿ya? Descubre que no tiene nada seguro, ¿ya? O sea, no hay un camino, no hay una meta, no hay un fin que él tenga que cumplir, porque él puede trazarse cualquier fin, ¿sí o no? Cualquier meta. Entonces no hay un camino trazado, no hay nada seguro. Él puede ser lo que quiera, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces no hay nada seguro en la vida. No es que tienes que ser así, obligatoriamente tienes que ser universitario, por ejemplo. No. Heidegger diría, no, no necesariamente. Tú puedes ser músico, artista, comerciante, empresario, ¿no es cierto? Entonces, no, no. En realidad no hay nada este, que sea obligatorio en el ser humano, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces no hay nada seguro. Tú puedes ser lo que quieras, ¿ya? Entonces el ser humano no tiene seguro nada. De lo único que está seguro el ser humano es de que va a morir, eso sí. ¿Ya? Es de lo único que estamos seguros. Si tú te pones a pensar, entonces, por ejemplo, a veces te preguntan, ¿no? ¿Qué vas a hacer? No sé, ingeniero, médico, abogado, músico, no lo sé todavía, ¿ya? Pero de algo sí estás seguro, ¿sí o no? Que vas a morir. Tarde o temprano vas a morir, ¿ya? A eso se refieren con que el hombre es un ser para la muerte. De lo único que estamos seguros es que vamos a morir. Entonces, sabiendo que vamos a morir, ¿ya? Y como no sabemos qué ser, Heidegger habla de dos tipos de existencia, la existencia auténtica y la inauténtica. La existencia auténtica es vivir según tus propios principios, ¿ya? ¿De acuerdo? Esos al final de su vida, cuando van a morir, no se arrepienten, porque vivieron a su manera, ¿ya? Lo otro es la existencia inauténtica, eso es vivir según lo que dicen los demás. Todos los demás que te dicen que hay que vivir buscando riqueza, comprándose carro, casa, ropa, esos al final sufren porque se arrepienten, ¿no? No viví a mi manera, sino viví imitando o siguiendo lo que otros me decían, ¿no? Y me equivoqué, ¿no? ¿De acuerdo? Yo no sé si ustedes han leído, por ejemplo, murió pues el que era el dueño de Apple, ¿no? Steve Jobs, ¿no es cierto? Y cuentan que él se arrepintió en su lecho de muerte, ¿no? De haberse dedicado tanto a amasar fortuna y no se dedicó más a vivir, ¿no? Por ejemplo, a pasar más tiempo con su familia, etcétera, ¿no? ¿Ves? Entonces él llevó una existencia inauténtica, ¿no? Esa que te hace creer que tú vives en esta vida para hacer riqueza, para competir con otros, para mostrar que tienes más dinero, más propiedades, mejor carro. Esa es una existencia inauténtica, ¿ya? Listo. Jean-Paul Sartre ahora, ¿ya? Sartre también es existencialista. Y él, lo que ya Heidegger insinuaba, él lo dice más claro, ¿ya? Él dice, la existencia precede a la esencia. ¿Qué significa que la existencia precede a la esencia? Lo que te decía al principio, que el ser humano cuando nace no tiene esencia. El gato nace con su esencia gatuna, el perro con su esencia de perro. El humano no. El ser humano
Al comienzo solamente es existencia nada más. Su esencia él mismo la va a descubrir y la va a desarrollar, ¿no? ¿Qué es su esencia? Su ser, pues. Tú, por ejemplo, ahorita estás, ¿no? Desarrollando tu ser. Tú ahorita por eso te preguntas, ¿qué voy a hacer? ¿Te das cuenta? Ingeniero, abogado, padre, tío, abuelo, ¿qué voy a hacer? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Y los seres humanos somos tan diferentes unos de otros. Nuestro ser es tan diferente unos de otros, ¿ya? Eh, Somos libres, pues. En cambio los animales no, los animales están dominados por sus instintos, ¿ya? Entonces, por eso, a diferencia de los animales, el ser humano al nacer es existencia pura nada más. Su esencia es al haber desarrollando luego, ¿ya? Y hay otra idea complementaria a eso, ¿no? Es esta de acá. Por eso dice Sartre que el hombre está condenado a ser libre. ¿Qué significa? Que el hombre tiene que tomar decisiones respecto a qué va a hacer con su ser. Un animal no. Tu perro está preocupado con qué va a hacer. No, él ya es perro. Ya es. Ya tiene su ser. ¿Cuál es su ser? Perro. En cambio, tú, si yo te pregunto, yo le preguntaré a ustedes, ¿qué van a hacer, chicos? ¿Voy a ser humano? No, tú no dices eso, ¿sí? No? Porque ser humano no es un ser, o sea, no es una esencia, ¿no? Entonces tú tienes que elegir algo más. ¿Qué vas a hacer con esa humanidad? ¿Qué vas a hacer con esa humanidad? ¿No es cierto? ¿Ya? ¿A qué te vas a dedicar? ¿A qué vas a dedicar tu vida? ¿Ya? Por eso dice que el hombre está condenado a ser libre. ¿Ya? Además, te cuento que Sartre es ateo, y más todavía, por eso usa esa palabra condena, porque no dice, pero ¿cómo ser libre puede ser una condena, ¿no? Es que Sartre dice que si no hay un Dios, entonces no hay un camino que seguir, ¿no? No hay leyes que cumplir. Entonces el hombre es totalmente libre y puede hacer lo que quiera, ¿ya? Y puede que se equivoque al tomar sus decisiones, ¿no? Porque más fácil era seguir a un Dios que no se equivoca, que es perfecto. Eso era fácil. Pero si no hay un Dios perfecto, el ser humano imperfecto no tiene una guía y tiene que tomar sus propias decisiones, ¿no? Y puede equivocarse. A eso se refiere con que está condenado a ser libre, ¿ya? Muy bien. Respecto a la náusea, dice que el hombre descubre que las cosas en realidad no son valiosas, ¿no? Las cosas valen en la medida que el hombre le dé valor. Y cuando el hombre entiende eso, surge en él la náusea. Entonces, por ejemplo, no sé, este reloj de oro que tengo, en realidad no vale, no vale. Solamente vale en la medida que yo le otorgue valor. Y cuando descubre eso, que las cosas no son valiosas en sí mismas, sino que dependen de mí, eso genera náusea, dice Sartre. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta sobre el existencialismo? Heidegger o Sartre. A ver cómo estamos con la hora, que me voy a ir viendo yo. A ver. ¿Alguna pregunta? Bien. Si no hay preguntas, a ver, continuamos, ¿ya? Vamos a ver ahora la filosofía analítica, ¿ya? La filosofía analítica, ¿de acuerdo? Ya. Muy bien. No hay preguntas, ¿no? Sobre existencialismo. Ya, entonces continuamos. La filosofía analítica, ¿ya, chicos? Dice que está influenciada por la lógica matemática y sostiene que la filosofía es una actividad aclaratoria del lenguaje, no un saber, ¿ya? Para ellos, la única fuente de saber o conocimientos es la ciencia, nada más. La filosofía no produce saberes ni conocimientos. La filosofía tiene como único objetivo o tarea esclarecer el lenguaje, ¿ya? Eso dice la filosofía analítica, ¿ya? Muy bien. El máximo representante de la filosofía analítica es Ludwig Wittgenstein, ¿ya? Ahí está. El señor es Ludwig Wittgenstein, ¿ya? Vamos a mencionar a un primer Wittgenstein y a un segundo Wittgenstein, ¿ya? ¿Por qué así? Lo que pasa es que en un primer momento, ¿ya? Él escribe su libro Tractus Logico-Philosophicus, ¿ya? Cuando era bastante joven todavía, ¿ya? Ese es el primer Wittgenstein, ¿ya? Y ahí plantea estas ideas, mira, dice, la tarea principal del lenguaje es representar los hechos del mundo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por eso se debe trazar un límite al lenguaje,
¿De acuerdo? Mira, el lenguaje debe limitarse, ¿ya? Limitando el lenguaje, dice, eliminamos aquellas expresiones que no hacen referencia al mundo, ¿no? O sea, es crear conceptos que no hacen referencia al mundo, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿no? Alma se refiere al mundo, ¿no? Ni siquiera sabemos si eso existe, ¿no? En todo caso, podríamos llamarle conciencia, ¿no? Personalidad, pero entonces eliminemos términos innecesarios, pues. Peor, hemos creado alma, espíritu, entonces, ya, entonces, no. Hay que solamente usar palabras que tengan un correlato en el mundo. Por ejemplo, la palabra árbol está bien porque en el mundo existen árboles. La palabra perro está bien porque en el mundo existen perros, ¿de acuerdo? Y así tiene que ser. Hay que ponerle un límite al lenguaje, ¿ya? De tal manera que existan solamente palabras que tengan un correlato, ¿ya? Un objeto de la realidad, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esto es lo que dice Wittgenstein, ¿ya? Porque él dice que justamente la confusión en filosofía, los problemas en filosofía se expresan por eso, porque hemos creado demasiados términos, ¿no? Esencia, ser, ente, alma, espíritu, ¿ya? Que no tienen un correlato con la realidad, porque en la realidad no existe, ni siquiera sabemos si existe, estamos inventando palabras, y eso genera solamente más confusión, nada más. Eso es lo que piensa Wittgenstein. Por eso él propone el método de purificación del lenguaje, ¿ya? Entonces dice que para esta tarea de demarcación o purificación del lenguaje emplearemos el siguiente método, dice. A cada hecho en el espacio lógico le debe corresponder una proposición, ¿ya? A cada hecho una proposición, ¿ya? Por ejemplo, si cae agua del cielo, a eso le vamos a llamar lluvia. Listo, ya está, listo. No, pero además quiero llamarle yo precipitación fluvial, lo quiero poner otros nombres. No. Llamémoslos de una sola manera, ¿para qué nos complicamos? ¿Ya? Hay que delimitar el lenguaje, ¿ya? A cada hecho le llamamos de una manera, no hay que crear más nombres que solamente confunden nada más, ¿ya? A eso se le llama el panlogismo, ¿ya? Panlogismo, ¿ya? Con la aplicación de este método, dice, tenemos que la totalidad de los hechos del espacio lógico, o sea, el mundo, es igual a la totalidad de proposiciones del lenguaje, ¿ya? Entonces solamente existen palabras en base a hechos, como te decía, ¿no? La palabra árbol está bien porque existe un árbol en la realidad, ¿ya? Y así, no hay que crear palabras como alma que en la realidad no existen, dice, ¿no? Pero acá habla de proposiciones, profesor, lo mismo, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, eh, como te decía, no cae agua del cielo, entonces llamémosle a eso precipitación fluvial o lluvia, de una sola manera. No creemos más nombres innecesarios, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Y además nombres que tengan sentidos. Pues. No le vamos a llamar llanto de los dioses, no, porque eso no es así. Es una, no sé, una precipitación fluvial, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, así, tanto el mundo como el lenguaje poseen la misma forma y estructura. ¿Ya? Entonces, el lenguaje ¿ya? Tiene que ser igual a la realidad. No hay que crear palabras que no existen en la realidad. No hay que crear oraciones de hechos que no pasan en la realidad. ¿Ya? Porque justamente dice Wittgenstein que los problemas filosóficos se deben a este mal uso del lenguaje, a esto de crear términos, ¿no? Palabras, ¿no? Cada vez palabras nuevas, ¿no? Dialéctica, epoge, esencia, hay un montón de palabras, ¿ya? Que solamente confunden, nomás dice Wittgenstein, ¿ya? Por eso dice acá, mira, las teorías filosóficas son absurdos que surgen cuando en nuestro lenguaje hay más proposiciones que hechos, ¿ya? O sea, hay palabras, proposiciones que no tienen un correlato con la realidad, ¿ya? Es decir, cuando tenemos proposiciones, ¿ves? Que no hacen referencia a algún hecho del mundo. Ahí es donde se generan los problemas filosóficos, dice Wittgenstein, ¿ya? Listo. Mira, como ves, es bastante estricto en un primer momento, ¿no? Pero luego, mira, va a cambiar su modo de pensar, ¿ya? Mira lo que dice luego. En el libro Investigaciones Filosóficas, ¿ya? En el libro Investigaciones Filosóficas, Wittgenstein, ¿ya? Cambia su modo de pensar, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y señala la teoría de los juegos del lenguaje, ¿ya? Teoría de los juegos del lenguaje. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Dice, en sus actividades, los grupos humanos tienen muchos problemas que resolver. Para ello, a manera de un juego reglado, o sea, con reglas, las colectividades humanas establecen ciertas reglas de uso del lenguaje para comunicarse.
¿ya? Esa es la teoría de los juegos de lenguaje, ¿ya? Entonces, los colectivos humanos establecen ciertas reglas de uso del lenguaje para comunicarse, ¿ya? Te lo explico más sencillo, ¿ya? Tenemos las jergas, ¿ya? Entonces ocurre, y por eso se llama segundo Wittgenstein, porque en algunas cosas él se va a contradecir, pues. ¿Te acuerdas, por ejemplo, que él decía, para un hecho de la realidad, una proposición, ¿sí o no? No hay por qué crear para un solo hecho dos, tres proposiciones, no tiene sentido. Para una cosa, dos, tres nombres, no tiene sentido. ¿Ya? Para las cosas, un solo nombre. Para un hecho, una sola proposición. Así decía el primer Wittgenstein, ¿no es cierto? Ya. Pero ahora cambia su modo de pensar. Descubre los juegos del lenguaje. Esto es la jerga. A ver, te lo explico así. Entonces, por ejemplo, a ver, una persona que roba, ¿ya? Una persona, un jovencito que roba, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, en la jerga del derecho se le llama delincuente, ¿no? Delinque, ¿no? ¿De acuerdo? Incluso si es menor de edad, ese mismo que roba ya no se le llama delincuente, se le llama menor infractor. ¿Ya? Robar, cuando roba a alguien que es menor de edad, no se le llama ni siquiera delito, se le llama infracción. Así es, ¿ya? Entonces, mira, a un mismo hecho de la realidad tiene varios nombres, dependiendo de qué edad tiene el sujeto. Tú dirás, pero robar es robar, está robando, es un delincuente, se acabó. Pero no, no. Delinque si es mayor de edad. Si es menor, es menor infractor. Pero además no queda ahí la cosa. A un psicólogo no le interesa tanto el mismo hecho de robar, sino la idea, el pensamiento que hay detrás de esa conducta de robar, ¿sí o no? ¿No es cierto? Entonces, como a los psicólogos no nos interesa, ¿ya? Si está al margen de la ley o no, ¿no? Si es un delito no es, o si infracción, eso no nos interesa. A los psicólogos nos interesa, ¿no? ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Qué ocurre en su cabeza ¿no? Para que él realice esas conductas, ¿no? ¿Qué pasa en su conciencia? Entonces, los psicólogos le llamamos a este antisocial, ¿ya? Trastorno antisocial de la personalidad, ¿ya? ¿Y qué es un trastorno antisocial? ¿Ya? Es aquel que no respeta los derechos de los demás. ¿Ya? Tiene muy reducida su capacidad de empatía, o sea, no es capaz de ponerse en el lugar de los demás. ¿Ya? Le interesa, ¿ya?, alcanzar sus objetivos a cualquier costo, repito, sin importarle los derechos de los demás. ¿Ya? Ese es el trastorno antisocial. E incluso algunos son crueles en exceso. ¿De acuerdo? ¿Ves? Entonces, mira, a un mismo hecho, ¿de cuántas maneras le podemos llamar? ¿Ya? Y se permite, ¿ya? Depende del enfoque, ¿ya? Depende del grupo humano o la colectividad humana, ¿no? Si son abogados, si son psicólogos, etcétera. Entonces, Wittgenstein entiende eso. Entonces llega a la conclusión de que se había equivocado. Entonces, no es que a un hecho se le llama de una sola manera, no. Mira, a un hecho se le puede llamar de varias maneras dependiendo del enfoque que tú le des. ¿Ya? Y concluye, por eso Wittgenstein, el valor del lenguaje depende del uso que le demos. ¿Ya? Es decir, que el lenguaje está determinado por el uso que le dan los grupos humanos para la solución de sus problemas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ocurre que hay algunas tribus, ¿ya? En la selva, por ejemplo, que un árbol de eucalipto, por ejemplo, le llaman de tres maneras, ¿no? Le llaman de una manera cuando es todavía chico, le llaman de otra manera cuando es mediano, y le llaman de otra manera cuando ya es grande. Y tienen razón, no es lo mismo, ¿no? Ya, cuando está pequeño no tiene ni tronco. Cuando es mediano, su tronco es suave. Cuando es ya viejo, su tronco es duro. Entonces, por eso, y ellos necesitan hacer esa diferenciación en la comunicación, ¿ya? Para saber exactamente a qué árbol se refiere, si es un árbol joven, viejo, etcétera. Por eso tienen diferentes nombres. Para ellos es necesario. De repente para nosotros no, gente de ciudad, gente que vive en la zona urbana, ¿no? Pero para ellos sí. Entonces, el valor del lenguaje depende del uso que le damos, de cómo nos permite eso resolver problemas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Incluso con los animalitos pasa igual, ¿no? ¿Cómo se llama al chancho chiquito? Chancho chiquito, no, eso se llama lechón cuando todavía no se ha destetado. Un chancho mediano, ¿cómo se llama? No me acuerdo, no sé su nombre. Y un chancho adulto tiene otro nombre. Para un ganadero eso es importante. No es que él inventa nombres porque le da la gana, ¿no? Le permite comunicarse mejor, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, todo eso entiende Wittgenstein
en la segunda parte, en su libro Investigaciones Filosóficas. Por eso hablamos de un segundo Wittgenstein, porque un poquito que contradice lo que decía antes. Listo. ¿Alguna pregunta sobre la filosofía analítica o el existencialismo? ¿Preguntas? Ya, si no hay preguntas, entonces vamos a resolver la práctica dirigida. ¿Ya? Muy bien, a ver, veamos. 1. Según Heidegger, el error fundamental de la modernidad fue haber colocado en el centro de la reflexión filosófica el estudio del ente. Este error tiene su origen en la importancia que empezó a dar la física del siglo XVII al estudio del ente en su particularidad espacial y material, obviando al resto de entes. Así, el predominio de la física desde esta centuria, o sea, desde el siglo XVII, ¿no?, trajo consigo la confusión del ente con el ente material, que no es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Ya? Dejando de lado al ente no material, debido a que la comprobación de su existencia resultaba imposible. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, a ver, cuando hablamos de ente, ¿ya?, de ente en general, podemos hablar de un ente material o inmaterial, ¿no? Por ejemplo, el alma podría ser un ente, un árbol también podría ser un ente. El árbol es un ente material, el alma es un ente inmaterial, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Dice, en el siglo XVII, ¿ya?, solamente se hablaba de entes materiales, y así a eso se redujo ese término, ¿no?, para referirse a entes materiales, a entes que existen, ¿no?, como dice, en el espacio, ¿no?, y son materiales, pues, ¿de acuerdo? Ya, muy bien. De acuerdo con la perspectiva filosófica de Heidegger, esta centralidad, ¿ya?, ha tenido durante siglos el estudio del ente, implica que, a ver, de nuevo. De acuerdo con la perspectiva filosófica de Heidegger, esta centralidad, ¿ya?, de centrar solamente en el ente material, ¿ya?, que ha tenido durante siglos el estudio del ente, implica que, a ver, ¿quién me contesta? Ya, tú tienes que acordarte que Heidegger es uno de los que cuestiona, y acá te ayuda mucho saber este dato, ¿ya? Heidegger es uno de los que cuestiona que la filosofía se ha olvidado de hacerse la pregunta fundamental, ¿no? Los filósofos están preguntándose acerca de temas epistemológicos, de cuál es el criterio de verdad, ¿ya? ¿Cuál es la fuente de la razón? ¿Ya? Y se han olvidado los filósofos de preguntarse de algo que era fundamental en la filosofía, la pregunta acerca del ser, ¿ya? ¿De acuerdo? Pues acá la respuesta es la D. Los filósofos han olvidado la pregunta por el ser, que es la cuestión esencial de la filosofía. La pregunta fundamental, esencial en la filosofía es acerca del ser. Es decir, ¿qué es el ser? O dicho de otra manera, ¿qué es la existencia? Lo cual te lleva a preguntarte, ¿y qué existe y qué cosa no existe? ¿Solamente existe lo material? ¿Lo inmaterial no existe? ¿O también lo inmaterial existe? ¿Ya? Esa pregunta fundamental en filosofía, los filósofos de la actualidad lo han olvidado, dice Heidegger. ¿Ya? Repito, ¿ah? ¿Ya? Entonces los filósofos solían preguntarse acerca del ser, o sea, ¿qué cosa es ser o existencia? ¿Ya? ¿Solamente existe lo material o también existe algo inmaterial?
¿ya? Eso se han olvidado preguntarse los filósofos en la actualidad, ¿ya? Eso es lo que plantea o cuestiona Heidegger a la filosofía moderna, ¿ya? Por eso decía, ¿no? Se han abocado solamente a hablar del ente material, ¿no? Y ya dan por sentado que es lo único que existe, el ente material, ¿no es cierto? Ya olvidando la pregunta del ser, ya el ser es que también pueden existir entes inmateriales también, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces uno es la D. ¿Se entendió, muchachos? A ver, ¿ya? Entonces el dato es ese, ¿ya? No se olviden. Heidegger es esa crítica a la filosofía, ¿ya? Heidegger va a criticar, ¿ya?, que la filosofía se ha olvidado ya de preguntarse acerca del ser. Y él retoma eso, por eso él dice, hay que retomar el tema ontológico en filosofía, hay que retomar el tema ontológico, hay que volver a preguntarnos acerca de el ser y la existencia. ¿De acuerdo? Muy bien, listo. ¿Seguimos? 2. Algunos intérpretes consideran que Wittgenstein identificó totalmente pensamiento y lenguaje, ¿ya? Otros, por el contrario, niegan esta identificación y para ello se remiten a algunos textos del filósofo en los que se señala expresamente que el lenguaje y el pensamiento son distintos, que el pensamiento no consiste en palabras, sino en constitutivos psíquicos que poseen el mismo tipo de relación con la realidad que las palabras. Sin embargo, Wittgenstein consideró que el pensar y su expresión lingüística están relacionadas esencialmente, pues para él los límites del lenguaje coinciden con los límites del pensamiento. De esta forma, todo lo que se puede pensar se puede decir, y todo lo que se puede decir se puede pensar. ¿Ya? ¿Te acuerdas que el primer Wittgenstein habla de eso? Pues panlogismo, ¿no? Igualdad, identidad entre lo que se dice, ¿no?, o sea, las palabras o proposiciones, y los hechos de la realidad, ¿no es cierto? De eso hablaba Wittgenstein. Ya, muy bien. De lo anterior se infiere que para Wittgenstein este término lo conoces, isomórfica. Isomórfica quiere decir que dos estructuras son iguales, ¿ya? Eso se refiere, ¿ya? Por eso la respuesta es la A. El lenguaje, dice, describe hechos únicamente, ¿ya? Si se da una representación isomórfica de esos hechos, ¿ya? ¿De acuerdo? Tiene que haber entonces igualdad, ¿ya?, entre el lenguaje y la realidad, ¿ya? La respuesta es la A. Y miren, si quieres vamos descartando los demás, a ver, porque por descarte también podías llegar si no conocías ese término. A ver, dice, B, los hechos y las cosas que acaecen, o sea, que pasan, así como también el pensamiento puede ir más allá del lenguaje. No, para Wittgenstein tiene que haber igualdad, identidad entre pensamiento y lenguaje. Ya, no. ¿Ya? Entonces, descartada la B. La C, las entidades trascendentes como Dios, alma y sustancia son aquellas de las que sí se puede hablar. No. Para Wittgenstein es que alma, Dios, sustancias no tienen correlato en la realidad. En cambio, zapato, árbol, rocas, mar, eso sí, porque sí existen en la realidad, entonces sus nombres están bien. Pero en cambio, lo que no existe, no se puede hablar de lo que no existe en la realidad. Eso es solamente complicarse más las cosas. Entonces la C no puede ser tampoco. Y la D, como que contradice la A, ¿no? Dice así, nuestras palabras pueden estar dispuestas de cualquier manera
y seguirán siendo isomórficas. No, 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 no. Justamente isomórfico significa que hay igualdad entre el lenguaje y pensamiento, entre los hechos de la realidad y las palabras o proposiciones que creamos, ¿ya? Por eso la respuesta es la A, ¿de acuerdo? Chicos, a ver, pregunta 3, ¿ah? El lenguaje ideal para Wittgenstein es aquel cuya forma lógica no nos engaña, ¿ya? Mira, el lenguaje ideal para Wittgenstein es aquel cuya forma lógica no nos engaña. Aquel en el que cada sentido es expresado por una palabra y en el que cada palabra expresa un sentido. El sentido de una proposición describe la posibilidad de darse un hecho y es independiente de su verdad. Cuando una proposición, además de tener sentido, es verdadera, entonces describe no solo un hecho posible, sino un hecho real. Considerando lo anterior, ¿cuál de los siguientes enunciados se corresponde correctamente con la perspectiva de Wittgenstein acerca de las proposiciones? A ver, la 3 está más sencilla, la 1 y la 2 estaban complicaditas, pero a ver, la 3 yo creo que sí puede. A ver, ¿cuál sería la respuesta correcta en la 3? A ver, por favor, chicos, participen. Ajá, un valiente o una valiente, vamos a ver. Ajá, muy bien, Fiorella. La 3 es la B, claro, 3 es B. Muy bien, Fiorella, claro. Según Wittgenstein, son proposiciones, según Wittgenstein, repito, son proposiciones con sentido, o sea, que tienen sentido, aquellas que describen hechos, ¿ya? No te olvides que tiene que haber una correlación entre las proposiciones, una proposición es una oración, ¿ya? Y los hechos, ¿de acuerdo? Ya tiene que haber una igualdad entre ellas, ¿ya? Muy bien, sí, 3, la respuesta es B. Muy bien, muy bien. 4. Cada vez que veo la manecilla del reloj de la pared, recuerdo que es un momento menos en mi vida, que es un minuto menos en mi existencia, que hoy es un día menos que ayer. En una palabra, recuerdo el carácter efímero de mi condición humana. Se dice Mateo mientras piensa que solo falta una hora para su cumpleaños. ¿No te pasa eso? Bueno, ustedes son jovencitos, pero algún día les va a pasar, ¿ah? Por ejemplo, yo cada cumpleaños me pregunto ahora, que soy ya adulto, ¿no? Mayor, ¿no? Ya me pregunto, ¿no? Me digo, ¿es un año más o un año menos? ¿Ah? ¿Qué es? ¿Un año más o un año menos? Bueno, se deduce, dice, que el aspecto del pensamiento de Heidegger al que alude el enunciado anterior es el... A ver, acá se está refiriendo acá, a ver. Aquí idea de Heidegger se está refiriendo ahí, ¿no? Cuando tú notas que cada minuto ya, ¿no? Es, como dice ahí, un momento menos de vida, un minuto menos de vida, un año menos de vida, ¿no? Claro, la C, exacto, la C, ¿no? El hombre entendió como un ser para la muerte. Entonces tú entiendes que el tiempo avanza y tu vida se agota, porque, repito, el único que sabe que va a morir es el hombre, ¿no? Por eso es un ser para la muerte. Esa conciencia de tu mortalidad, de que vas a morir. ¿Ya? 4C, muy bien, muy bien. 5. Una posición incompatible con el espiritualismo, ¿cuál sería? A ver. Exacto, exacto. Muy bien, Tueros. Fiorella también muy bien, claro, muy bien Fiorella también, ¿ya? Fiorella y Tueros muy bien, claro. Sostener que la ciencia lo explica todo. Justamente el espiritualismo cuestiona, ¿no? El espiritualismo, para comenzar, es irracionalista. La razón no lo puede explicar todo. Y la ciencia incluso te confunde, porque la ciencia quiere presentarte el mundo como yuxtapuesto, como infinita, cuando la realidad es más compleja, más desordenada.
¿ya? Entonces, contrario al espiritualismo, ¿ya? Es esta teoría de que la ciencia lo explica todo. Todo lo contrario, Henry Bergson dice que la ciencia no puede explicarlo todo, ¿ya? La C. Muy bien, cuidado. A veces algunos se equivocan y dicen, no, pues evolucionismo. No, cuidado. Que el espiritualismo no es igual que el creacionismo, ¿no? El espiritualismo sí acepta la evolución, sino que cree que la evolución es gracias a la fuerza viva de Dios, ¿no? Así piensa. Cuidado. Entonces está bien la C, la C. 6. La fenomenología es un movimiento que pretende construir. ¿Qué cosa quería construir la fenomenología? ¿Qué es el método de Pogé? Teorías revolucionarias, no. Buscan una filosofía rigurosa. O sea, ya una filosofía que sea rigurosa o científica, si tú quieres, ¿ya? Eso buscan, una filosofía rigurosa o científica, ¿ya? 6 es C. Listo. 7. Sartre considera que la responsabilidad recae en cada uno de nosotros porque, ¿qué es la responsabilidad? Responsabilidad es hacerte cargo de las consecuencias de tus actos. Eso es responsabilidad. Entender que cada cosa que tú haces trae una consecuencia. Eso es la responsabilidad, ¿ya? Entonces Sartre considera que la responsabilidad recae en nosotros. Somos responsables de lo que hacemos o dejamos de hacer también, ¿ya? ¿Con eso a qué se refiere Sartre? A ver, ¿quién me dice? Claro, la sé, muy bien. Sí, te dije, ¿no? Sartre es ateo. Entonces no hay un Dios que determine lo que hacemos, ¿no? Porque si no, diríamos, pues no, yo solamente estoy siguiendo el plan de Dios, pero no hay un Dios, no hay un plan, tú tienes que hacerte cargo. Y si te equivocas, te equivocaste, pues, ¿ya? No hay un Dios que determine lo que hacemos. La respuesta es la C, ¿ya? O dicho de otra manera, estamos condenados a ser libres, ¿no? Dicho de otra manera. 7C, entonces. 8. En su obra, Tractus Lógico-Filosóficos, Wittgenstein propuso, ¿qué propuso? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, la 8. Acuérdate que este es el primer Wittgenstein, es el primero, ¿no? En su libro Tractus Lógico-Filosóficos, el primer libro. ¿Qué propuso? Propuso un método para limitar al lenguaje, ¿no? Le llamó panlogismo, ¿no? Panlogismo. Hay que limitar el lenguaje, no hay que crear palabras de más. Solamente son válidas las palabras que tienen un correlato con la realidad, nada más. No hay que crear palabras de más, hay que limitar el lenguaje, ¿ya? ¿De acuerdo? Eso tienes que acordarte, ¿ya? Esto es fundamental, ¿ya? 8 es B, entonces. Wittgenstein busca limitar el lenguaje, ¿ya? Palabras justas, no hay que por qué crear más palabras. ¿Para qué? Solamente cada palabra que corresponde a un hecho. Listo. 9. De acuerdo con Husserl, para hacer filosofía es fundamental, acuérdate de Husserl, la fenomenología, el método de la epogé. ¿Ya? ¿Qué significa el método fenomenológico de la epogé? ¿Qué hay que hacer? A la hora de hacer filosofía o ciencia también, ¿qué hay que hacer? Poner entre paréntesis, ¿qué cosa? Los prejuicios, ¿ya? La C, dejar de lado los prejuicios, ¿ya? Dejar de lado los prejuicios. Y la última, chicos, 10. La filosofía analítica, ¿ya? Ha señalado que los grandes problemas y controversias de la ciencia radican en la ausencia de un, ¿ya? La filosofía analítica, estamos hablando otra vez de Wittgenstein, otra vez, ¿no? ¿Ya? Entonces, para él un gran problema es que no hay un lenguaje lógico, ¿ya? Esa es la A, la respuesta es la A. La 10 es la A. Muy bien, Fiorella, sí, la A. ¿Ya? 10 es la A. Y un lenguaje lógico es que solamente haya palabras que tengan, o proposiciones que tengan como correlato la realidad, ¿ya? Es el lenguaje lógico. Listo, muy bien, chicos, hemos terminado por el día de hoy. A no ser que haya alguna pregunta.